La sala del Consejo de Guerra olía a cuero viejo, humo de pino y algo metálico que no sabía identificar. Quizás fueran los restos de innumerables discusiones estratégicas, o tal vez solo el aroma del poder concentrado en una habitación, pero me apreté contra la pared de piedra cerca de la entrada de los sirvientes. Apreté contra mi pecho la pila de túnicas recién lavadas como si fuera un escudo. Mi papel allí era sencillo: entregar la ropa, pasar desapercibida, desaparecer antes de que nadie recordara que existía. Siempre había sido así, en una manada donde la fuerza determinaba el valor, donde el dominio irradiaba de cada ejecutor y guerrero como el calor de una forja. Yo era la sombra fría en la esquina, demasiado pequeña, demasiado callada, demasiado humana. Algunos susurraban. Mi loba estaba allí. Podía sentirla moviéndose bajo mi piel. Pero ella era gentil donde los demás eran feroces, cautelosa donde ellos eran audaces. Mi cabello rubio, pálido como el trigo de invierno, solo me hacía destacar más entre las mujeres de cabello oscuro y robusto que servían a la manada con una confianza que yo nunca había poseído. Aprendí pronto que la invisibilidad era la supervivencia. La pesada puerta de roble se abrió con un crujido y yo me aplasté aún más contra la pared mientras los guerreros entraban en fila, con sus botas retumbando contra el suelo de piedra. Se estaban preparando para algo. Había oído rumores en las cocinas sobre conflictos fronterizos, sobre el malestar creciente en los territorios del norte, sobre amenazas que requerían la intervención del propio rey. El ambiente estaba cargado de expectación y violencia apenas contenida. No debería haber estado allí. La ama de llaves había asignado esa tarea a Mara, pero ella se había torcido el tobillo esa mañana y de alguna manera la responsabilidad había recaído sobre mí. Déjalas en el banco que hay dentro de la puerta, me había indicado. No te entretengas, no hables, ni siquiera respires demasiado fuerte. Seguí sus instrucciones al pie de la letra hasta que entré y me di cuenta de que la sala no estaba vacía. Él estaba de espaldas a mí, el rey Alfa, con el torso desnudo, mientras dos asistentes le ayudaban a prepararse. Por supuesto, ya lo había visto antes. Todo el mundo lo había visto, pero siempre desde lejos, siempre rodeado de su guardia de élite, siempre moviéndose con ese tipo de energía decidida que hacía que los lobos inferiores se apartaran. De cerca, incluso con varios metros entre nosotros, su mera presencia me robó el aire de los pulmones. Sus hombros eran tan anchos que bloqueaban la luz del fuego. Los músculos se movían bajo la piel bronceada como el agua sobre la piedra mientras alcanzaba algo en la mesa. Las cicatrices cruzaban su espalda en líneas pálidas, la historia de un guerrero escrita en la carne. Los asistentes trabajaban con rapidez y eficiencia, hablando en voz baja sobre hebillas, correas y posiciones tácticas que yo no entendía. Debería haberme ido, debería haber dejado la ropa y haberme escabullido antes de que alguien me viera, pero estaba paralizada. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas a un ritmo que no tenía nada que ver con el miedo, y todo que ver con algo que no me atrevía a nombrar. Había algo magnético en él, una fuerza gravitatoria que inquietaba a mi lobo y hacía que mi piel se erizara con conciencia. Uno de los asistentes se alejó para buscar algo en un cofre que había en la esquina, y en ese momento, a la luz cambiante del fuego, lo vi. Una marca en su espalda, justo debajo del omóplato izquierdo. No era una cicatriz, era demasiado perfecta, demasiado deliberada. Una luna creciente, oscura como la tinta, con lo que parecían rayos o ramas que se extendían desde su curva. El diseño parecía brillar a la luz del fuego, casi como si se moviera, respirando con vida propia. La voz de mi abuela resonó en mi memoria, repentina y vívida. La luna marca a aquellos que caminan entre mundos. Niña, a aquellos que llevan tanto la luz como la sombra en sus almas. No son ni lo uno ni lo otro, y ahí es donde reside su verdadero poder. Me había contado esa historia en una noche de invierno muy parecida a esta, con sus manos nudosas trabajando con las agujas de tejer mientras yo me sentaba a sus pies, joven y ansiosa por escuchar cuentos. Pensaba que era solo eso,
Un cuento, una mitología transmitida de generación en generación, destinada a consolar a aquellos de nosotros que no encajábamos del todo en el molde. Pero ahí estaba, real e innegable, marcado en la carne del lobo más poderoso del reino. La túnica se deslizó de mis dedos entumecidos. El sonido de la tela al golpear la piedra fue increíblemente fuerte en el silencio concentrado de la sala. Todas las cabezas se giraron. Todos los ojos me encontraron al instante, clavándome a la pared como a una mariposa a un tablero. Pero fue su mirada la que realmente me cautivó. El rey Alfa se había girado al oír el ruido, y ahora esos ojos, grises como las tormentas invernales, afilados como pedernales, se fijaron en mí con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. No había ira en ellos, todavía no, pero había algo más. Reconocimiento, tal vez, o cálculo. Me estudió como un depredador estudiaría un movimiento inesperado en la maleza, no con agresividad inmediata, sino con atención completa y concentrada. Perdóname, susurré, con una voz apenas audible incluso para mis propios oídos. Hice una torpe reverencia, con mi cabello rubio cayendo hacia adelante para ocultar mi rostro enrojecido. No era mi intención entrometerme, solo era la ropa. Me quedaré. La palabra atravesó mi tartamudeo como una espada atraviesa la seda. No fue fuerte, ni áspera, pero transmitía una autoridad absoluta. Mi cuerpo obedeció antes de que mi mente pudiera cuestionarlo, quedándome paralizada en medio de la reverencia, temblando por el esfuerzo de no huir. Se acercaron unos pasos, lentos, mesurados, cada uno de ellos una pequeña eternidad. Mantuve la mirada fija en el suelo, observando cómo sus pies descalzos entraban en mi limitado campo de visión. Llevaba unos sencillos pantalones de entrenamiento atados a la cintura y nada más. El calor que irradiaba parecía calentar el aire entre nosotros. Mírame. Otra orden, más suave esta vez, pero no menos absoluta. Forcé mi mirada hacia arriba, pasando por el terreno marcado de su pecho, pasando por la fuerte columna de su garganta, hasta que volví a encontrarme con esos ojos gris tormenta. De cerca, eran aún más devastadores, rodeados de un gris más oscuro, salpicados de plata, con una profundidad que no podía ni empezar a comprender. Era hermoso, de la forma en que las cosas peligrosas son hermosas. Rostro anguloso y rasgos marcados, una mandíbula que parecía tallada en granito, labios apretados en una línea que sugería que rara vez sonreía y fruncía el ceño a menudo. Pero eran sus ojos los que me cautivaban, escudriñando mi rostro como si buscaran algo concreto. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Abrí la boca, la cerré y la volví a abrir. «Ira», logré decir por fin, y luego me maldije por haberle dado siquiera eso. Los nombres tenían poder. Mi abuela siempre había dicho que, una vez que alguien sabía tu nombre, podía llamarte, retenerte, ordenarte, Ara, repitió. Y la forma en que lo dijo, lenta, deliberada, casi pensativa, me provocó un escalofrío. «¿Sirves en la casa?», asentí, sin confiar en mi voz. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?». «3 años, Majestad». El título me resultaba incómodo, demasiado formal, demasiado distante para la extraña intimidad de ese momento. Inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que de alguna manera era más propio de un lobo que de un humano. «3 años, y nunca te había visto antes. Soy buena pasando desapercibida», dije. Inmediatamente después, deseé morderme la lengua. Los sirvientes no daban información voluntariamente. Respondían a las preguntas de forma directa y breve, nada más. Pero en lugar de enfado, algo que podría haber sido diversión se reflejó claramente en sus rasgos. Miró a sus asistentes, que se habían quedado paralizados en diversos estados de servicialidad, claramente inseguros de cómo proceder. «Dejadnos solos». La orden los hizo salir corriendo. En cuestión de segundos, la sala se había vaciado, excepto por nosotros dos, y la puerta se cerró con un golpe seco que pareció sellarnos en nuestro propio mundo privado. El pánico se apoderó de mi pecho. Esto era peor que ser descubierta, peor que ser notada. A solas con el rey Alfa, con esos ojos que seguían estudiándome,
como si fuera un rompecabezas que él pretendía resolver. Me sentí más expuesta que nunca en mi vida. ¿Viste la marca?, dijo. No era una pregunta. Tragué saliva con dificultad. No fue mi intención. Debería haber apartado la mirada. Deberías haberlo hecho, pero no lo hiciste. Entonces se movió, rodeándome lentamente, y comprendí con repentina claridad que me estaba evaluando. Evaluada. Mi loba se agitó de nuevo, sin saber si someterse o huir. Te quedaste paralizada. ¿Por qué? ¿Cómo podía explicarlo? ¿Cómo podía contarle las historias de mi abuela? ¿La mitología que llevaba en mi corazón como un tesoro secreto? ¿La conmoción de ver la leyenda hecha realidad? Lo reconocí, admití en voz baja. O eso creí. Completó su círculo y volvió a colocarse frente a mí. Tan cerca podía olerlo. Pino, humo y algo más salvaje. Algo que hacía que mi loba quisiera mostrar su garganta y al mismo tiempo mantenerse firme. ¿Qué sabes de las marcas de la luna?, preguntó con voz más grave, casi peligrosa. Solo historias, respondí rápidamente. Viejos cuentos que mi abuela solía contar sobre lobos que caminaban entre mundos, que llevaban consigo tanto la luz como la oscuridad. Pensaba que solo eran historias. Todo comienza como una historia, dijo en voz baja, antes de convertirse en realidad. La luz del fuego resaltaba sus rasgos, todos sombras y ángulos. Quería apartar la mirada, pero no podía, atrapada por la gravedad de su atención. Tu abuela, dijo. ¿Cómo se llamaba? Celeste. El nombre surgió con reverencia. Murió hace 2 años. Algo cambió en su expresión. Un destello de reconocimiento se estremeció rápidamente. Celeste, la vidente. Se me cortó la respiración al oírlo. Se apartó ligeramente, dándome mi primer momento de respiro de esa intensa mirada. Era respetada en ciertos círculos. Mi padre valoraba mucho sus conocimientos. Sabía que mi abuela era especial, pero oírlo confirmar por el propio rey Alfa me oprimió el pecho con un dolor que creía haber superado. Ella había sido mi ancla, la única persona que me había hecho sentir que mi dulzura no era una debilidad, que mis diferencias no eran deficiencias. Ella nunca mencionó eso, dije en voz baja. No lo habría hecho. Él tomó una túnica, no una de las que yo había traído, sino una sencilla túnica negra que ya estaba sobre la mesa. Mientras se la ponía por la cabeza, volví a ver la marca, esa media luna perfecta, antes de que desapareciera bajo la tela. Los videntes guardan celosamente sus conocimientos. Cuando volvió a mirarme, iba más vestido, pero de alguna manera no resultaba menos intimidante. En todo caso, la ropa formal lo hacía parecer aún más inalcanzable, un rey más que un simple hombre. El conflicto fronterizo, dijo de repente, cambiando de tema tan rápidamente que me costó seguirle. Esperamos un ataque en el transcurso de la semana. La manada del norte ha estado poniendo a prueba nuestras defensas, y es hora de recordarles por qué no es prudente desafiar a este reino. Asentí, sin saber muy bien por qué me contaba eso. Se avecina una guerra, y en la guerra, todos deben servir en la medida de sus posibilidades. Cogió un brazalete de cuero y comenzó a abrochárselo en el antebrazo con torpeza. Tu abuela tenía el don de ver patrones que otros no veían, de encontrar conexiones en el caos. Sus ojos grises volvieron a encontrar los míos. ¿Compartes sus dones? No, respondí de inmediato. No soy vidente. Solo soy... ¿Qué? La pregunta fue aguda, casi desafiante. Dudé, solo invisible, solo débil. Solo intento sobrevivir en un mundo que valora todo lo que yo no soy. Pero bajo su escrutinio, esas verdades me parecían demasiado vulnerables como para decirlas en voz alta. Me fijo en cosas, dije con cautela. Pequeñas cosas, detalles. Pero eso no es lo mismo que ver el futuro. No, asintió. A menudo es más útil. Continuó preparándose, abrochando la armadura con una eficiencia que delataba años de práctica en esa misma rutina. Debería haberme excusado, debería haber recogido las túnicas que se me habían caído y haber huido mientras aún podía. Pero algo me mantuvo clavada allí, observándolo transformarse de carne y vulnerabilidad en algo blindado e intocable. El personal doméstico será redistribuido durante la campaña.
dijo sin mirarme, concentrado en ajustar una hombrera. La mayoría permanecerá aquí, manteniendo la fortaleza. Algunos viajarán con el ejército, sirviendo a los oficiales. ¿Dónde preferirías que te asignaran? La pregunta me sorprendió. Los sirvientes no tenían preferencias. Íbamos donde nos mandaban, hacíamos lo que nos ordenaban y esperábamos sobrevivir a la experiencia. Busqué a tientas una respuesta que no sonara presuntuosa. Donde más me necesiten, Majestad. Diplomático, observó. Un atisbo de lo que podría haber sido aprobación en su tono, pero no una respuesta. Tenía razón, por supuesto, pero ¿cómo podía decirle la verdad? Que la idea de quedarme en la fortaleza mientras otros marchaban hacia la gloria o la muerte me hacía sentir aún más inútil de lo habitual. Que a pesar de mis miedos, a pesar de mi reconocida debilidad, una parte de mí quería demostrar que podía ser útil más allá de limpiar, cocinar y desaparecer entre las paredes. Antes de que pudiera formular una respuesta, unos golpes secos sacudieron la puerta. «Adelante», dijo el rey. La puerta se abrió de par en par, dejando entrar a un guerrero alto y de cabello oscuro, cuya presencia llenaba la habitación casi tanto como la del propio rey. Llevaba la insignia de la guardia de élite, y sus ojos me recorrieron con una curiosidad apenas disimulada antes de fijarse en su líder. «Las tropas están reunidas, Majestad. El comandante Rod solicita su presencia cuando esté listo. Dile que 5 minutos». La respuesta del rey fue seca, desdeñosa, y el guerrero se retiró con una reverencia. Cuando la puerta se cerró de nuevo, el rey volvió a centrar su atención en mí. «Deberías irte», dijo, pero había algo en su voz que sugería renuencia y me detuve a mitad de camino hacia las túnicas caídas, mirándolo. «¿Lo que viste? ¿La marca? Eso quedará entre nosotros. ¿Entendido?» Asentí rápidamente. «Por supuesto, Majestad». «Bien». Cogió su cinturón de espada y comenzó a abrochárselo alrededor de la cintura. «Vuelve a tus tareas. Cuando mañana se publiquen las asignaciones, encontrarás tu nombre en ellas». Era una despedida, clara y definitiva. Recogí las túnicas caídas con manos temblorosas, retrocedí hacia la puerta con la cabeza gacha y salí al pasillo. Solo cuando me alejé varios pasillos, con la espalda apoyada contra la fría piedra y el corazón aún acelerado, me permití reconocer lo que acababa de suceder. El rey Alfa me había visto de verdad, y de alguna manera, imposiblemente. Eso me aterrorizaba más que cualquier batalla. El anuncio llegó al amanecer, publicado en el gran tablón del Salón de los Sirvientes, donde se mostraban todas las tareas domésticas. Apenas había dormido, mi mente repetía cada momento de ese encuentro, cada palabra pronunciada, cada mirada intercambiada. Mi compañera de habitación, Clara, me había despertado 3 veces durante la noche, quejándose de que murmuraba mientras dormía. Ahora, de pie ante el tablón, con una multitud de otros sirvientes apretujándose a mi alrededor, recorrí las listas con una creciente sensación de irrealidad. Personal de apoyo del cuerpo médico de campo. Mi nombre estaba allí, cuarto desde arriba, asignado para viajar con el ejército como asistente de los curanderos. A mi alrededor se alzaban voces en diversos estados de excitación, decepción o resignación. A la mayoría de los sirvientes se les había asignado permanecer en la fortaleza, la opción más segura y cómoda. Solo 20 de nosotros fuimos seleccionados para el servicio de campo. «¡Qué suerte tienes!», murmuró Clara a mi lado, aunque su tono sugería que pensaba todo lo contrario. «He oído que las tiendas médicas siempre tienen falta de personal. Vas a trabajar hasta el agotamiento». Apenas la oí. Mi mente ya estaba dando vueltas, tratando de entender por qué el rey me había asignado específicamente allí. La asistencia médica requería atención al detalle, manos firmes y la capacidad de mantener la calma bajo presión. Quizás yo poseía todas esas cualidades, pero difícilmente eran las habilidades que se esperarían de alguien que había pasado 3 años lavando túnicas y fregando suelos. A menos que él hubiera hablado en serio al decir que se fijaba en los pequeños detalles, la idea me provocó una incómoda sensación en el pecho. «¿Cuándo nos vamos?», pregunté, recuperando la voz. «3 días», respondió Marcus.
Uno de los trabajadores de la cocina, cuyo nombre aparecía 2 puestos por encima del mío, era un hombre de hombros anchos, de unos 40 años, firme y fiable. Justo el tiempo necesario para hacer las maletas y recibir nuestras asignaciones del jefe de sanidad. 3 días. Me pareció a la vez demasiado tiempo y muy poco. Las siguientes 72 horas pasaron en un torbellino de preparativos. Me dieron un paquete de viaje, 2 conjuntos de ropa de trabajo resistente en los colores verde oscuro del ejército y un brazalete blanco que me identificaba como personal de apoyo médico. La jefa de sanidad, una mujer severa llamada Vera, con mechas plateadas en su cabello negro, nos impartió una breve pero intensa sesión de formación sobre cuidados básicos de heridas, organización de suministros y, lo más importante, cómo seguir órdenes sin cuestionar nada cuando estallara el caos a nuestro alrededor. No sois sanadores, nos dijo sin rodeos a nuestro pequeño grupo. Estáis ahí para ayudar, para traer cosas, para sostener, para consolar. Seguís las instrucciones al pie de la letra y no os dejáis llevar por el pánico. Las vidas dependerán de vuestra capacidad para mantener la cabeza fría cuando los demás la pierdan. Si no podéis soportar la sangre, la muerte o los sonidos del sufrimiento, decidlo ahora y ahorradnos a todos el problema de descubrirlo sobre el terreno. Nadie dijo nada. No sabría decir si fue por valentía o por miedo a admitir su debilidad. Por mi parte, pensé en mi abuela, que había cuidado a los enfermos y heridos en nuestro pequeño rincón del territorio de la manada hasta que sus manos se volvieron demasiado inestables. Ella me había enseñado que la compasión era una forma de fortaleza, que ser testigo del dolor era un deber sagrado. Yo podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Al segundo día lo volví a ver. Estaba cruzando el patio de entrenamiento con un montón de suministros para cargar en los carros médicos cuando oí el choque del acero contra el acero. El sonido atrajo mi atención involuntariamente hacia el ring de entrenamiento, donde 2 figuras se movían en una danza mortal. El rey luchaba con una velocidad y precisión que me dejaron sin aliento. Su compañero de entrenamiento, uno de los guardias de élite, a juzgar por su tamaño, era claramente hábil, pero era como ver una tormenta luchando contra una roca. Cada golpe que daba el rey era controlado, decidido y devastador. Se movía como la violencia hecha forma, todo poder acumulado y gracia letal. Debería haber seguido caminando, debería haber apartado la mirada, pero no pude. Algo en verlo así, sin defensas y concentrado por completo en la fisicidad del combate, me resultaba íntimo de una manera que no entendía. Era él despojado de títulos y ceremonias, solo un guerrero perfeccionando su arte. El sol de la mañana brillaba en su piel, donde la camisa se le pegaba por el sudor, resaltando cada movimiento de sus músculos, cada respiración controlada. Entonces, como si sintiera mi mirada, sus ojos me encontraron al otro lado del patio. Ese momento de distracción le costó caro. La espada de su oponente se deslizó más allá de su guardia, deteniéndose justo antes de sus costillas. Aunque fuera una espada de entrenamiento, el mensaje había quedado claro. «Muerto», anunció su oponente con sombría satisfacción. El rey apretó la mandíbula, pero volvió a asentir con la cabeza. Volvieron a colocarse en posición, pero su mirada se posó en mí una vez más antes de enfrentarse. Solo duró un instante, pero lo sentí como un contacto físico. Luego volvió a centrar toda su atención en la lucha, y yo obligué a mis pies a alejarme antes de que pudiera avergonzarme aún más. Esa noche, incapaz de dormir de nuevo, me encontré caminando por las murallas superiores de la fortaleza, con el aire nocturno refrescándome la piel y trayéndome el aroma de los pinos de los bosques más allá de nuestras murallas. Las estrellas salpicaban el cielo como diamantes derramados sobre terciopelo negro, y una media luna colgaba baja en el horizonte. Una luna creciente, pensé, y toqué distraídamente con los dedos el lugar de mi espalda donde había estado su marca. Tampoco podía dormir. Me giré, con el corazón en un puño, y vi al rey emergiendo de las sombras cerca de la torre de vigilancia. Llevaba ropa sencilla, pantalones oscuros y una camisa holgada, y por un momento parecía menos un monarca
y más un hombre que buscaba la soledad bajo las estrellas. Majestad, susurré, empezando a inclinarme. No. Levantó la mano deteniendo el gesto. Aquí no. Ahora no. Me enderecé lentamente, insegura. Que ello me parecía peligroso de una forma que no podía expresar con palabras. No era un peligro físico, sino un peligro para algo más frágil. Quizás mi paz mental, mi invisibilidad cuidadosamente mantenida. Se acercó a mí y se colocó junto a mí en la muralla, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor en el aire fresco de la noche, pero sin tocarme. Permanecimos en silencio durante un largo rato, ambos contemplando el oscuro paisaje que se extendía más allá. «Te vi hoy», dijo en voz baja. «En el patio de entrenamiento me invadió la vergüenza. Lo siento, no era mi intención interrumpir tu entrenamiento. No la has interrumpido. Una pausa. La has terminado, que es diferente». No supe qué responder, así que no dije nada. «¿Tienes miedo?», preguntó de repente. «¿De la campaña?». La respuesta sincera me salió de los labios antes de que pudiera evitarlo. «Sí, bien». Me miró, esos ojos alegres como una tormenta, indescifrables a la luz de la luna. «El miedo te mantiene alerta. Son los que no sienten nada los que acaban muertos. ¿Lo dice por experiencia?». La pregunta era demasiado familiar, demasiado presuntuosa, pero él no pareció ofenderse. En cambio, algo que podría haber sido una sonrisa se dibujó en su rostro. Una experiencia dura. Sí. Otro silencio se instaló entre nosotros, pero este era diferente. Agradable, casi como si fuéramos dos personas compartiendo un momento de tranquilidad antes de la tormenta. «¿Por qué me asignaste a apoyo médico?». La pregunta se me escapó antes de que pudiera reconsiderarla. Estuvo callado durante tanto tiempo que pensé que no respondería. «Entonces tu abuela le dijo una vez a mi padre que las almas más gentiles suelen tener la columna vertebral más fuerte cuando importa, que la compasión ante el horror es la forma más rara y valiosa de valentía». Se volvió para mirarme de frente. Estoy poniendo a prueba su teoría. El peso de esa afirmación me oprimía el pecho. Me estaba poniendo a prueba, colocándome en una situación en la que o demostraba mi valía o fracasaba estrepitosamente. «¿Y si te decepciono?», susurré. «Entonces me decepcionarás». Su voz era neutra, ni cruel ni amable. «Pero no creo que lo hagas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? No me conoces, ¿verdad?». Se acercó un poco más y percibí su aroma. Pino, humo y algo único en él. «Sé que has pasado 3 años haciéndote invisible a pesar de tener dones que podrían servir a tu manada. Sé que viste algo en mi espalda que te aterrorizó. Sin embargo, no huiste, ni cotilleaste, ni utilizaste ese conocimiento para ganarte favores. Sé que temes la batalla que se avecina, pero no pediste quedarte atrás cuando se te dio la oportunidad». Sus ojos se clavaron en los míos. Eso me dice mucho. Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había visto nunca con tanta claridad, tan completamente. Era estimulante y aterrador a partes iguales. La marca, dije, incapaz de contenerme. «¿Qué significa?». Su expresión se estremeció ligeramente. «Esa es una conversación para otro momento. Quizás cuando no estemos marchando hacia la guerra». Fue una evasiva, suave pero firme. Debería haberlo aceptado. Debería haber bajado la cabeza y cambiado de tema. Pero algo imprudente se estaba gestando en mi interior. Alimentado por las noches de insomnio y la extraña intimidad de la oscuridad y las estrellas, mi abuela decía: «Los que llevan la marca de la luna caminan entre mundos». Dije en voz baja, que no son ni una cosa ni otra por completo. ¿Es eso cierto? Me estudió durante un largo momento y vi cómo algo cambiaba detrás de sus ojos. Una decisión tomada, una puerta entreabierta. «Sí», dijo finalmente. «Es cierto». «¿Duele?». No sé por qué le pregunté eso precisamente. A veces su voz se había vuelto tranquila, casi vulnerable. Estar entre mundos significa no pertenecer nunca completamente a ninguno de ellos. Significa estar siempre ligeramente apartado. Incluso cuando estás rodeado de tu propia gente, hizo una pausa. «Imagino que entiendes algo de eso». Lo entendía.
Dios me ha ayudado. Lo entendía perfectamente. ¿Por eso siempre estás solo? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Demasiado personal, demasiado presuntuosa. Pero en lugar de enfado, vi un destello de reconocimiento en su rostro. Te fijas en más cosas de las que dejas entrever, Ara. Pequeñas cosas, dije, haciéndome eco de nuestra conversación anterior. Detalles como el hecho de que la mayoría de las noches antes de una campaña me quedo solo con las rampas. No había burla en su tono, solo curiosidad. Asentí. Te he visto aquí antes, siempre solo, siempre observando el bosque como si esperaras algo o a alguien, dijo en voz baja. Y algo en esas palabras me hizo sentir un cosquilleo en la piel al darme cuenta de cosas que no entendía. Una campana sonó en la distancia, anunciando la guardia de medianoche, y el sonido rompió el hechizo que se había tejido a nuestro alrededor. Y lo vi retraerse, reconstruyendo los muros entre rey y súbdito. Deberías descansar, dijo, con su voz volviendo a esa distancia formal. Marcharemos al amanecer. El viaje hasta la frontera norte es de 3 días de duro camino, y necesitarás fuerzas. Sí, Majestad. El título me sabía a ceniza en la lengua después de la intimidad que acabábamos de compartir, pero lo pronuncié de todos modos. Me di la vuelta para marcharme, pero su voz me detuvo. Ara. Me volví. En el campo, llámame Theron. Solo, la manada lucha mejor cuando ve a su líder como uno de ellos, no como una corona distante. Hizo una pausa. Y descubro que prefiero mi nombre en ciertas lenguas. La forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos sostuvieron los míos mientras hablaba, hizo que el calor me inundara. Logré asentir con la cabeza, sin confiar en mi voz, y huí hacia las dependencias del servicio antes de que pudiera hacer alguna tontería. Clara roncaba suavemente cuando me deslice en nuestra habitación compartida, pero permanecí despierta hasta que la luz del amanecer comenzó a colarse por la ventana, repitiendo cada palabra, cada mirada, cada momento de esa conversación en las murallas. El rey Theon había compartido algo conmigo, algo real, crudo y profundamente personal. Había reconocido un parentesco entre nosotros, una comprensión compartida de lo que significaba vivir entre dos mundos, sin encajar nunca del todo en ninguno. Y mañana marcharíamos juntos a la guerra. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me llenó de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Cuando llegó la convocatoria al amanecer, ya estaba vestida y con las maletas hechas, mis pocas pertenencias guardadas en mi mochila de viaje. El punto de reunión era el patio principal, donde cientos de guerreros se reunían en un caos organizado, revisando armas y suministros mientras los oficiales gritaban órdenes. Encontré mi lugar entre el cuerpo médico, un grupo de 20 personas, entre las que se encontraban Vera y 2 curanderos. Adrian, un joven de manos delicadas y mirada amable, y Sarah, una mujer de mediana edad cuya rápida eficiencia sugería una larga experiencia. El resto de nosotros éramos personal de apoyo. Marcus, de las cocinas, 2 chicas más jóvenes llamadas Emma y Beth, y varios otros cuyos nombres aún estaba aprendiendo. Manténganse juntos, instruyó Vera. Viajamos en el centro de la formación, protegidos, pero listos para responder cuando sea necesario. Si nos atacan en el camino, sigan las instrucciones de Sarah y pónganse a cubierto. Nuestro trabajo es sobrevivir, ayudar a los demás, no jugar a ser héroes. Asentí junto con los demás, con el estómago tenso por la energía nerviosa. Entonces, el rey Theron entró en el patio montado en un enorme caballo de guerra negro, y todas las voces se callaron. Ahora llevaba una armadura completa, una placa negra con incrustaciones de plata que reflejaba la luz de la mañana. Su rostro tenía rasgos duros. Toda suavidad había desaparecido, transformado en el líder guerrero que su pueblo necesitaba. Cuando habló, su voz se extendió entre las tropas reunidas con autoridad. Marchamos hacia el norte para recordar a nuestros enemigos por qué esta manada ha permanecido invicta durante generaciones. Marchamos para proteger nuestras fronteras, nuestras familias, nuestra forma de vida.
Algunos de vosotros veréis el combate por primera vez. Otros sois veteranos de muchas campañas. Pero todos vosotros sois guerreros de esta manada. Y es un honor para mí guiaros en la batalla. Un rugido se elevó entre las tropas reunidas, que levantaron los puños en señal de saludo. Sus ojos recorrieron la multitud, y por un instante, tan breve que podría haber sido mi imaginación, se encontraron con los míos. Algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, promesa y desafío. Todo ello envuelto en una sola mirada. Entonces levantó su espada en alto. Por la manada. Por la manada. La respuesta fue ensordecedora. Cientos de voces unidas en un mismo propósito. Y comenzamos a marchar. El camino del norte atravesaba el denso bosque como una cicatriz en la carne, apenas lo suficientemente ancho para los carros de suministros que traqueteaban detrás de la columna principal de guerreros. Yo caminaba con el cuerpo médico en el centro protegido de la formación. Mis botas levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. La mañana había dado paso al calor de la tarde y el sudor trazaba incómodos caminos por mi espalda bajo la mochila. Llevábamos 6 horas marchando, con solo breves paradas para beber agua. Me dolían las piernas y me ardían los hombros por el peso de mis provisiones, pero mantuve el ritmo sin quejarme. Los demás hicieron lo mismo. Aunque vi a Emma secándose las lágrimas cuando creía que nadie la veía. Primera campaña, Marcus le preguntó con delicadeza, ofreciéndole su cantimplora. Ella asintió y la aceptó con manos temblorosas. Creía que estaba preparada. Pero esto es demasiado. Se hace más fácil. Él se lo aseguró, aunque sus ojos reflejaban un cansancio que sugería que estaba mintiendo para consolarla. Concéntrate solo en el siguiente paso, y luego en el siguiente. No pienses en todo el viaje. Un buen consejo, pensé. No pienses en la batalla que te espera al final. No pienses en la sangre, los gritos y la posibilidad de no volver a ver nunca más la fortaleza. Solo camina, solo respira, solo sobrevive a este momento y luego al siguiente. El bosque se cerraba a ambos lados. Pinos centenarios se alzaban hacia un cielo que apenas podíamos vislumbrar a través del dosel. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ramita que se rompía, una posible emboscada. Los guerreros permanecían alerta, con las manos siempre cerca de las armas y los ojos constantemente escudriñando los árboles. Entendía su cautela. Ahora nos encontrábamos en territorio disputado, zonas en las que la manada del norte había estado realizando movimientos agresivos. En cualquier momento podía producirse un ataque. Pero la tarde transcurrió sin incidentes y cuando Vera finalmente ordenó hacer un alto para pasar la noche, el alivio se extendió por nuestro grupo como una ola física. Acamparemos aquí, llegó la orden, transmitida a través de las filas. Cuerpo médico, establezcan su puesto cerca de la tienda de mando. Guerreros, perímetro defensivo estándar. La siguiente hora fue un caos organizado, mientras el ejército pasaba de ser una columna en marcha a un asentamiento temporal. Las tiendas brotaron como setas. Se encendieron hogueras y los centuriones tomaron posiciones en los bordes de nuestro campamento. Trabajé junto al resto del personal de apoyo médico, desempaquetando suministros bajo la atenta supervisión de Vera, organizando vendajes, hierbas e instrumentos según un sistema que parecía arcano, pero que ella nos aseguró que tendría sentido cuando surgiera una urgencia. En la batalla no hay tiempo para buscar, explicó, mientras ordenaba los frascos con rápida eficiencia. Todo debe estar donde tus manos esperan encontrarlo. La memoria muscular puede salvar vidas cuando tu mente está abrumada. Grabé sus palabras en mi memoria y copié su organización con precisión en mi propia sección asignada de la tienda médica. Cuando finalmente terminé el trabajo, salí y vi que la noche se cernía sobre el campamento como una suave manta. Las hogueras para cocinar salpicaban el claro, y la mezcla del olor a humo de leña y las sencillas raciones de campo me recordó cuánto tiempo había pasado desde el desayuno. Mi estómago respondió con un gruñido. Toma. Adrian apareció a mi lado y me ofreció un cuenco de madera lleno de estofado. Tienes que comer. Mañana será más duro.
Acepté agradecida y busqué un sitio en un tronco caído cerca de nuestra tienda. El guiso era básico: carne seca, tubérculos, algún tipo de cereal, pero a mi cuerpo agotado le supo a gloria. A mi alrededor, los guerreros se reunían en pequeños grupos, hablando en voz baja, riendo, revisando sus armas, preparándose para lo que pudiera deparar el día siguiente. Estaba buscando con la mirada por todo el campamento antes de darme cuenta conscientemente de lo que estaba haciendo. Buscaba a Theron. Lo encontré cerca de la tienda de mando, conversando con sus oficiales superiores sobre lo que parecían mapas extendidos sobre una mesa improvisada. Incluso desde la distancia, incluso rodeado de otros guerreros poderosos, llamaba la atención. La forma en que se movía, la forma en que los demás se inclinaban cuando hablaba, la sutil diferencia en cada interacción. Todo ello lo señalaba como el alfa, como el rey, como el centro alrededor del cual orbitaba todo lo demás, como si sintiera mi observación. Giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y sentí esa ya familiar sacudida de conexión. Dijo algo a sus oficiales y luego comenzó a caminar en mi dirección. Mi ritmo cardíaco se aceleró inmediatamente. Dejé mi cuenco con las manos temblorosas, muy consciente de lo desaliñada que debía de estar después de un día de dura marcha. El pelo rubio se escapaba de su práctica trenza. El polvo cubría mi ropa. El agotamiento se reflejaba en cada línea de mi cuerpo. Pero él no parecía darse cuenta ni importarle nada de eso. Simplemente se sentó en el tronco a mi lado, tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban, y asintió con la cabeza hacia mi estofado a medio terminar. «Come», dijo en voz baja. «Necesitarás fuerzas». Yo solo estaba... Busqué a tientas el cuenco, muy consciente de su presencia a mi lado, de la intimidad casual de compartir este asiento de madera tosco. «¿Cómo lo llevas?», preguntó, con voz lo suficientemente baja como para que no llegara a oídos curiosos. «Estoy bien», respondí automáticamente, pero luego lo reconsideré ante su mirada comprensiva. Cansada, nerviosa, pero bien. Honesta, observó. «Eso está bien. La valentía falsa mata a la gente». Tomé otro bocado de estofado, más para tener las manos ocupadas que por hambre. «¿Cuánto queda para llegar a la frontera?» «2 días más a este ritmo. Llegaremos al puesto avanzado mañana por la tarde. Descansaremos allí y luego avanzaremos hasta el punto de confrontación a la mañana siguiente». Miró a lo lejos, hacia el bosque que se oscurecía. «Nuestros exploradores informan de que la manada del norte está reuniendo sus fuerzas a unos 15 metros de la frontera. Están probando para ver si respondemos con fuerza o con debilidad. Y tú les mostrarás fuerza. Yo les mostraré la realidad», corrigió. «La realidad de que este territorio es nuestro y seguirá siéndolo. A veces, las mejores batallas son las que se evitan haciendo que tu posición sea incuestionable». Había tanta certeza en su voz, tanta confianza absoluta. Me pregunté cómo sería llevar esa responsabilidad. No solo por ti mismo, sino por miles de vidas que dependen de tus decisiones. ¿Alguna vez dudas? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. «Me refiero a tus decisiones». Se quedó callado un momento y me preocupé por haberme pasado de la raya, pero luego habló, con voz pensativa más que enfadada. «Todos los días, todas las decisiones, pero la duda es algo que guardo en privado. Un rey que muestra incertidumbre a su manada, crea incertidumbre en su manada. Necesitan creer que sé lo que estoy haciendo, incluso cuando no estoy del todo seguro». La vulnerabilidad de esa confesión me oprimía el pecho. Era de nuevo el hombre bajo la corona, el que caminaba solo por las murallas y llevaba cargas demasiado pesadas para compartir. «Suena solitario», dije en voz baja. «Lo es». Me miró con una expresión indescifrable. «Tu abuela lo entendía. Una vez me dijo que el liderazgo es la posición más solitaria porque nunca puedes compartir por completo el peso de tus decisiones. Solo puedes soportarlas con la mayor elegancia posible y esperar estar tomando más decisiones acertadas que erróneas». Era sabia. Era una pausa. Ojalá la hubiera escuchado más a menudo mientras vivía. Ella veía cosas que otros no veían. ¿Cómo qué?
Pareció considerar si responder o no, y luego dijo, como el hecho de que necesitaría a alguien que comprendiera el peso de vivir entre dos mundos. Ella dijo que llegaría con el tiempo, que la luna también me guiaría. Se calló y yo esperé, conteniendo la respiración. ¿A qué?, le pregunté cuando el silencio se prolongó demasiado. Pero él negó con la cabeza y se levantó bruscamente. Es tarde, deberías descansar, mañana será más duro que hoy. Era una evasiva, una retirada tras la distancia profesional. Reconocí lo que era. Él decidió que había compartido demasiado y revelado demasiada vulnerabilidad. Theon, dije, utilizando su nombre deliberadamente. Al fin y al cabo, él me había dicho que lo utilizara. Hizo una pausa y me miró. Gracias, le dije, por preocuparte por mí, por ser humano, quería decir auténtico, alguien con quien puedo hablar sin miedo. Pero esas palabras me parecieron demasiado peligrosas, demasiado sinceras. Por preocuparte por tu gente, terminé sin convicción. Algo brilló en sus ojos, quizás decepción, o el reconocimiento de mi propia retirada hacia la seguridad. Que duermas bien, dijo mientras se alejaba hacia la tienda de mando y el peso del liderazgo, dejándome sentada en ese tronco con mi estofado enfriándose y un corazón que latía demasiado rápido para sentirme cómoda. Al final conseguí dormir, acurrucada en mi saco de dormir entre Emma y Beth, en la tienda médica. Pero mis sueños fueron turbulentos, llenos de imágenes de lunas crecientes y ojos alegres y tormentosos, y una soledad tan profunda que dolía presenciarla. El segundo día de marcha fue, efectivamente, más duro. El terreno se volvió más accidentado, lo que nos obligó a recorrer pendientes empinadas y caminos rocosos que pusieron a prueba nuestras piernas ya cansadas. El bosque también se hizo más denso, presionándonos con un peso casi opresivo. Varias veces, los exploradores regresaron con informes de movimiento entre los árboles, posiblemente observadores enemigos, posiblemente solo animales salvajes. Imposible decirlo con certeza. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Cuando finalmente llegamos al puesto avanzado al caer la tarde, el agotamiento se había instalado en mis huesos como una presencia física. El puesto avanzado era una posición fortificada construida en una elevación natural del terreno, con empalizadas de madera y una guarnición permanente de unos 50 guerreros que vigilaban esta sección de la frontera. Su comandante, un veterano canoso llamado Comandante Roth, saludó a Theron con un saludo guerrero y una expresión sombría. «Están más cerca de lo que pensábamos», le oí decir al pasar cerca de la tienda de mando, con los brazos llenos de suministros médicos. Nuestros exploradores estiman que son 300 guerreros, quizá más. Están bien organizados y bien equipados. No se trata de una simple disputa territorial. Alguien los está financiando. ¿Mercenarios? La voz de Theon era dura, posiblemente. ¿O han hecho alianzas que desconocemos? No escuché el resto de la conversación, pero solo con los números se me revolvió el estómago. 300 guerreros contra nuestras fuerzas de quizás 400. No eran unas probabilidades terribles, pero tampoco eran cómodas. Esa noche, mientras ayudaba a organizar el puesto médico en un edificio reforzado cerca del centro del puesto avanzado, Vera me llevó aparte. «Te he estado observando», dijo sin preámbulos. «Eres constante. No te asustas. Sigues las instrucciones al pie de la letra». «Gracias». No estaba seguro de si era un elogio o si conducía a algo más. «Mañana, cuando entremos en combate, te quiero conmigo en la zona de tratamiento primario». «No a Sarah. Ella es mejor con los casos leves. Tú te encargarás de las heridas graves, aquellas en las que cada segundo cuenta». Se me secó la boca. «No soy sanador. No tengo la formación necesaria. Tienes manos firmes y cabeza fría. Puedo enseñarte lo que hay que hacer. Lo que no puedo enseñarte es la capacidad de funcionar cuando alguien está gritando, sangrando y muriendo delante de ti. O lo tienes o no lo tienes». Sus ojos se clavaron en los míos. «Creo que lo tienes». No era una petición, era una orden. «Sí, señora», me oí decir. Ella asintió, satisfecha. «Descansa un poco. Mañana veremos de qué estás hecho realmente». Descansar resultó imposible. Me tumbé en mi saco de dormir,
mirando al techo de la enfermería, imaginando todas las cosas que podían salir mal al día siguiente. La sangre, los gritos, la responsabilidad de tener la vida de alguien en mis manos inexpertas. Las almas más gentiles suelen tener la columna vertebral más fuerte cuando importa. Las palabras de mi abuela, pronunciadas a través de la memoria de Theon. Ella creía eso de mí. Theon había puesto a prueba esa creencia al colocarme aquí. Vera ahora me confiaba las tareas más difíciles. No podía defraudarlos. No podía defraudarme a mí mismo. En algún momento después de medianoche, renuncié a dormir y salí sigilosamente. El puesto avanzado estaba tranquilo, pero alerta. Siglos recorriendo las murallas. Las hogueras se mantenían bajas para evitar crear siluetas para los arqueros enemigos. Las estrellas sobre mi cabeza parecían increíblemente lejanas, frías e indiferentes a los pequeños dramas humanos que se desarrollaban bajo ellas. Me encontré subiendo al punto más alto del puesto avanzado, una torre de vigilancia que ofrecía una vista del oscuro bosque que se extendía infinitamente en todas direcciones. Y allí, como atraído por la misma energía inquieta, lo encontré. Theron estaba de pie al borde de la torre, con una mano apoyada en la barandilla de madera y la mirada fija en la oscuridad del norte, donde esperaban nuestros enemigos. Se había quitado la armadura y solo llevaba ropa de combate sencilla, y la luz de la luna resaltaba los rasgos afilados de su rostro. «¿Tú tampoco puedes dormir?», le pregunté en voz baja, sin querer asustarlo. No se volvió, pero su voz transmitía un toque de calidez. Parece que se está convirtiendo en una costumbre entre nosotros. Me acerqué para ponerme a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Nervioso por mañana? Siempre. Entonces me miró y vi una preocupación genuina en sus ojos. No deberías estar aquí arriba. Necesitas descansar. Tú también. Estoy acostumbrado a funcionar sin dormir. Tú no. Quizás me estoy adaptando, sugerí, esbozando una pequeña sonrisa. Eso me valió algo que podría haber sido diversión. Obstinado, observador, lo corregí, haciéndome eco de nuestro intercambio anterior. Permanecimos en un cómodo silencio durante un momento. Dos personas robando un respiro de paz antes de la tormenta. Entonces habló, con voz baja y seria. «Haga, mañana va a ser difícil. Cuando empiece la lucha, quédate en la enfermería. No importa lo que oigas, no importa lo que esté pasando fuera. Quédate a salvo detrás de esas paredes y haz tu trabajo. ¿Entendido?» «Por supuesto», dije, aunque su intensidad me desconcertaba. «Esa es mi misión. Lo digo en serio». Se volvió hacia mí y la preocupación sincera de su expresión me dejó sin aliento. «Prométemelo. Prométeme que no intentarás ser una heroína, que no te pondrás en peligro». «¿Por qué es tan importante?», pregunté, mirándole a la cara. «Solo soy un sirviente entre muchos, una vida entre cientos», dijo apretando la mandíbula. Por un momento pensé que no iba a responder. Entonces extendió la mano, la acercó a mi cara y luego la dejó caer a un lado. El gesto se interrumpió antes de completarse. «Porque tú no lo eres», dijo en voz baja. «Solo una entre muchos». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de implicaciones, con un significado que me daba miedo examinar demasiado de cerca. «Theon, prométemelo», repitió, con una voz casi desesperada. «Lo prometo», susurré, y lo decía en serio. Algo en él se relajó ligeramente. «Bien, ahora, por favor, intenta descansar. Te necesito». Asentí con la cabeza enérgicamente y retrocedí hacia la escalera, pero me detuve antes de bajar. «Tú también deberías descansar». «Yo lo haré pronto». Ambos sabíamos que era una mentira, pero lo dejé pasar. Algunas cargas no se podían soltar, por muy pesadas que fueran. De vuelta en mi saco de dormir, presioné mis dedos contra mi pecho, sintiendo mi corazón latir con fuerza bajo ellos. Porque no eres solo uno entre muchos. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podía significar? Pero el sueño me venció antes de que pudiera desentrañar la pregunta, arrastrándome a la oscuridad. Y cuando llegó el amanecer, trayendo consigo el sonido lejano de los tambores de guerra del norte, me levanté para afrontar lo que me deparara el día. Los tambores de guerra comenzaron justo después del amanecer.
un profundo golpeteo rítmico que parecía reverberar a través de la propia tierra. Estaba ayudando a Vera a preparar los instrumentos quirúrgicos cuando nos llegó el sonido, y vi cómo sus manos se detenían durante una fracción de segundo antes de continuar con su metódico trabajo. «Están anunciando su presencia», dijo con calma, como si estuviera hablando del tiempo, intentando intimidarnos antes de dar el primer golpe. «Ignóralo. Concéntrate en tus tareas». Pero era imposible ignorarlo. Los tambores se clavaban en mi pecho, hundiéndose con los latidos de mi corazón hasta que ya no podía distinguir dónde terminaba el ritmo externo y dónde comenzaba mi propio pulso. A mi alrededor, el resto del personal médico trabajaba con concentración forzada, con el rostro pálido, pero decidido. A través de las ventanas reforzadas de nuestra estación, podía ver a los guerreros reuniéndose en formación, oír a los oficiales gritando órdenes, sentir como todo el puesto avanzado se transformaba en un resorte enrollado, listo para soltarse. Y en algún lugar de ese caos organizado estaba Theon, preparándose para llevar a su pueblo a la violencia. «Ar». La aguda voz de Ver cortó mi distracción. «Hierve agua, mucha. La necesitaremos esterilizada y caliente». Me lancé al trabajo, agradecida por tener algo concreto en lo que concentrarme. Hervir agua, preparar vendajes, comprobar 2 veces nuestro suministro de hierbas para aliviar el dolor y picuces para sellar heridas. Adrienne trabajaba a mi lado, su habitual actitud amable sustituida por una intensa concentración. Incluso Emma y Beth, aunque claramente aterrorizadas, se movían con determinación bajo la enérgica dirección de Sarah. Estábamos tan preparados como podíamos estarlo. El tambor se detuvo. El silencio que siguió fue de alguna manera peor. Lleno de expectación, me encontré conteniendo la respiración, esperando, con todos los músculos tensos. Entonces sonó el cuerno de guerra, el nuestro y el de ellos, un choque discordante de desafíos que resonaba en el bosque. La batalla había comenzado. Durante la primera hora, solo oímos sonidos lejanos, gritos, el choque del acero, algún que otro alarido que me hacía encoger el estómago. La lucha tenía lugar más allá de las murallas del puesto avanzado, en el bosque y los claros donde Theron había posicionado sus fuerzas para enfrentarse al avance de las manadas del norte. «Están defendiendo el perímetro», informó Marcus, que se había apostado cerca de la puerta para transmitir la información, haciéndoles retroceder desde el puesto avanzado. Entonces llegaron los primeros heridos. Un guerrero entró tambaleándose por la puerta, apoyado por 2 compañeros, con el brazo izquierdo colgando en un ángulo antinatural y sangre brotando de una herida en la frente. Sarah se movió de inmediato, guiándolo a un área de tratamiento, y de repente la estación médica estalló en un caos controlado. Llegaron más y más guerreros con heridas de espada y huesos rotos, con flechas clavadas en los hombros y las piernas, con la mirada vidriosa de quienes habían mirado a la muerte a los ojos y apenas habían sobrevivido. Los sonidos del sufrimiento llenaban el espacio, gemidos de dolor, jadeos mientras se limpiaban las heridas, algún que otro grito cuando había que colocar o coser algo. Al principio, me moví entre ellos durante días, siguiendo mecánicamente las órdenes de Vera. «Sujeta esto, presiona aquí, no dejes que se mueva». Pero entonces el entrenamiento tomó el control y me encontré actuando por instinto, con las manos firmes incluso cuando mi corazón latía a toda velocidad. «Ah, Ara», llamó Vera con brusquedad. Conmigo ahora, corrí a su lado, donde un joven guerrero yacía sobre la mesa, con la respiración superficial y rápida. La sangre empapaba su armadura por una herida en el costado, y su piel había adquirido un alarmante tono grisáceo. «Hemorragia interna», dijo Vera con seriedad, mientras ya cortaba la armadura. «Tenemos que detenerla o morirá. Observa con atención». Lo que siguió fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Las manos de Vera se movían con precisión experta, explorando la herida, aplicando presión en lugares específicos, taponándola con tela tratada, mientras murmuraba instrucciones que apenas procesaba. Pero mis manos seguían sus instrucciones a la perfección, sujetando,
aplicando presión, pasando instrumentos sin que me lo pidiera porque podía anticipar lo que necesitaría a continuación. La respiración del guerrero se estabilizó. El color comenzó a volver a su rostro, y cuando Vera finalmente dio un paso atrás, con las manos manchadas de rojo, pero con expresión satisfecha, me di cuenta de que acababa de ayudar a salvar una vida. Bien, fue todo lo que dijo. Siguiente paciente. Las horas se difuminaron. Perdí la cuenta de cuántos heridos atendimos. Cuántas veces sostuve la mano de alguien mientras gritaba. Cuántas veces susurré palabras inútiles y reconfortantes a guerreros que nunca mostrarían tal vulnerabilidad en ningún otro lugar que no fuera aquí. Mi brazalete blanco se volvió rosa, luego rojo. Mi ropa se pegaba a mi piel con sudor y la sangre de otras personas. Pero no entré en pánico. No me paralicé. No fallé. El flujo de heridos finalmente había comenzado a disminuir cuando el comandante Roth irrumpió por la puerta. Su armadura estaba abollada y manchada de sangre. ¿Dónde está Vera?, exigió aquí. Ella salió de detrás de una mampara, limpiándose las manos. ¿Qué pasa? El rey está herido. Las palabras me golpearon como un golpe físico a mi alrededor. Toda la estación médica pareció paralizarse. ¿Cómo está?, preguntó Ver con voz firme y profesional. Le han clavado una espada en el hombro. Sigue luchando, pero está perdiendo sangre. No quiere abandonar el campo de batalla, el muy terco. Necesito que vayas con él. No puedo irme. Sara puede encargarse de esto. El rey te necesita ahora. Ver apretó la mandíbula, pero asintió. Agra, ven conmigo. Trae el botiquín de emergencia. No. La palabra se me escapó antes de que pudiera detenerla, recordando la desesperada petición de Theon de que le prometiera quedarme. Prometí que me quedaría aquí. Los ojos de Ver se clavaron en mí con dureza. Y ahora te ordeno que vengas conmigo. Necesitamos todas las manos capaces. Muévete. Cogí el botiquín con manos temblorosas. Mi promesa a la guerra contra mi deber para con Vera. Pero no había otra opción. Si estaba herido, si necesitaba ayuda, ¿cómo podía quedarme atrás? El comandante Roth nos guió a través del puesto avanzado y nos llevó al caos. El campo de batalla más allá de las murallas era una pesadilla de tierra removida y cuerpos esparcidos. La lucha se había desplazado más al norte, pero las pruebas de la violencia estaban por todas partes. Armas rotas, armaduras abandonadas, manchas oscuras en el suelo. Intenté no mirar demasiado de cerca. El aire olía a sangre, humo y miedo. Encontramos a Theron cerca de la línea de árboles del norte, todavía en pie, todavía gritando órdenes a sus guerreros, incluso mientras la sangre goteaba sin cesar de su hombro izquierdo. Su armadura había sido perforada allí, el metal retorcido y desgarrado donde una espada había encontrado su objetivo. «Majestad», dijo Vera con brusquedad, acercándose sin vacilar. «Siéntese, estoy bien». Su voz sonaba tensa pero firme. «Solo vendadme y...» Se detuvo a mitad de la frase cuando me vio detrás de Vera. Su expresión pasó de la determinación a la sorpresa y luego a algo que parecía casi furia. «¿Qué hace ella aquí?», exigió saber. «Yo lo ordené. Tú no ordenaste nada sobre el despliegue del personal médico». Vera lo interrumpió sin dejarse intimidar por su rango ni su ira. «La necesito, por eso está aquí. Ahora siéntate antes de que te desmayes y empeores las cosas». Por un momento, pensé que se negaría. Pero entonces sus ojos se encontraron con los míos, y vi el momento en que reconoció su propia impotencia ante la situación. Se sentó pesadamente sobre un tronco caído y dejó que Vera comenzara a examinarle el hombro. Me acerqué a ella automáticamente, abrí el botiquín de emergencia y preparé los suministros. Tan cerca, pude ver cuánta sangre había perdido realmente. Pude ver el sangrado bajo su piel, el ligero temblor en sus manos que luchaba por controlar. La cuchilla había penetrado profundamente. Vera murmuró, palpando suavemente. No había afectado los vasos principales. Gracias a la luna, pero hay restos en la herida, fragmentos de metal, quizá hueso. Hay que limpiarla bien o la infección te matará tan seguro como lo habría hecho la espada. Entonces límpiala.
La voz de Theron estaba tensa por el dolor. Rápido, tengo que volver. Tienes que dejar de desangrarte. Vera replicó. Ara, necesito que lo sujetes. Esto va a doler. Me coloqué delante de él y le puse las manos sobre el hombro ileso. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento el campo de batalla pareció desvanecerse. Solo existíamos nosotros. Solo ese momento de conexión y confianza. Lo prometiste, dijo en voz baja. Solo por mí, lo sé. Lo siento. No lo sientas. Levantó la mano y me agarró la que tenía apoyada en su hombro. Solo mantente a salvo. Pase lo que pase, quédate. Se interrumpió con un grito ahogado cuando Vera comenzó a trabajar en la herida. Su mano se apretó sobre la mía, con un agarre aplastante. Pero no gritó, no se apartó, solo mantuvo mi mirada mientras Vera limpiaba, exploraba y extraía fragmentos de metal que hacían sonidos repugnantes al salir. Perdí la noción del tiempo. Solo existía su rostro, sus ojos fijos en los míos, su mano agarrando la mía como si fuera un salvavidas. Me encontré murmurando palabras suaves, consuelo sin sentido. El tipo de cosas que mi abuela solía decir cuando estaba herida y asustada. Ya casi está, anunció Vera finalmente. La herida está limpia. Ara, el ungüento, el del frasco azul. Tuve que soltar mi mano para cogerlo y sentí la pérdida de contacto como un dolor físico. Pero encontré el ungüento, se lo di a Vera y la vi aplicarlo con falta de práctica antes de vendarle el hombro con vendas limpias. Ya está, dijo, recostándose. Vivirás, pero hoy ya has terminado de luchar. No me importa si eres el mismísimo rey. Has perdido demasiada sangre para ser eficaz, y tu terquedad solo conseguirá que te maten a ti y a los demás. Esperaba que discutiera, que insistiera en volver a la batalla, pero en lugar de eso asintió lentamente, aceptando su valoración con el pragmatismo de un guerrero. «Comandante», llamó, y Roth apareció desde donde había estado haciendo guardia. «Toma el mando. Hágales retroceder hasta la frontera, pero no los persiga más allá de ella. Quiero que se envíe un mensaje claro. Este territorio es nuestro, pero no quiero bajas innecesarias». «Entendido, Majestad». Roth saludó y se alejó a zancadas, gritando órdenes. Vera se levantó y recogió sus cosas. «Tengo que volver a la estación. Llévelo a algún lugar donde pueda descansar y vigile ese hombro. Si empieza a sangrar a través del vendaje, llámeme inmediatamente». Luego se marchó, dejándome sola con Theon y los lejanos sonidos de la batalla que continuaba. «¿Puedes caminar?», le pregunté en voz baja. «Por supuesto que puedo caminar». Se puso de pie para demostrarlo, pero se tambaleó ligeramente. Extendió su mano buena para apoyarse en mi hombro. «¿Puedo caminar?» «Claro. Entremos antes de que me demuestres que me equivoco y te derrumbes». Esperaba resistencia, pero él simplemente asintió con la cabeza, dejándome que lo sostuviera mientras regresábamos lentamente al puesto avanzado. Era más pesado de lo que parecía, todo músculos y armadura, y me costó mantenerlo erguido, pero de alguna manera lo logré, paso a paso. Casi habíamos llegado a las puertas cuando habló. «¿Por qué viniste?» «Vera me lo ordenó. Podrías haberte negado». «¿Podría?» Lo miré. «Cuando mi comandante da una orden y tú estás sangrando en el campo de batalla, me prometiste que te mantendrías a salvo. Y me prometiste que descansarías. Parece que los dos somos muy malos cumpliendo promesas». Eso le arrancó una breve risa, rápidamente interrumpida por un gemido de dolor. «Tienes razón. Dentro del puesto avanzado, lo llevé no al puesto médico, que seguía abarrotado de heridos, sino a una pequeña habitación junto al cuartel general que servía de zona de descanso para los oficiales. Tenía una cama estrecha, un lavabo y poco más, pero era privada y tranquila. Se dejó caer en la cama con un alivio apenas disimulado, y yo lo ayudé a quitarse lo que quedaba de su armadura dañada. Debajo su camisa estaba empapada de sangre, y la corté con cuidado para comprobar el vendaje de Vera. «Aguanta», dije, aliviada al ver que no había sangre nueva. «Pero tienes que estar quieto. Descansa. Deja que tu cuerpo se cure». «Ara». Su voz era suave, casi vulnerable. «Mírame».
Lo hice y descubrí que sus ojos gris tormenta me escudriñaban con una intensidad que me dejó sin aliento. Gracias, dijo simplemente, por estar aquí, por ayudar, por romper tu promesa, aunque yo te obligué a hacerla. No debería haber prometido algo que no podía controlar, admití. Fue ingenuo, fue esperanzador. Su mano buena se levantó y sus dedos rozaron mi mejilla con tanta suavidad que apenas lo sentí. Había olvidado cómo se sentía eso. El momento se prolongó entre nosotros, cargado de cosas no dichas. Sus dedos se demoraron en mi rostro y me encontré inclinándome hacia su contacto sin tomar una decisión consciente. Era peligroso, imprudente, cruzar líneas que nunca deberían cruzarse entre un rey y una sirvienta. Pero no me aparté. Él tampoco. Una vez me preguntaste qué significaba la marca de la luna, dijo en voz baja, mientras su pulgar trazaba la línea de mi mandíbula. Te dije que significaba caminar entre mundos, no ser ni una cosa ni otra. Asentí, sin confiar en mi voz. Lo que no te dije es que también marca a aquellos que están destinados a encontrar su equilibrio. Su otra mitad, la que entiende lo que significa vivir en los espacios intermedios, la que no necesita que seas una sola cosa porque lleva sus propias contradicciones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Theron, tu abuela lo sabía, continuó sin apartar los ojos de los míos. Hace años me dijo que la luna me guiaría hacia alguien inesperado, alguien gentil y feroz, invisible e inolvidable, temeroso y valiente. Pensé que hablaba en acertijos, y ahora entiendo que se refería a ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, imposibles, aterradoras y maravillosas. Antes de que pudiera procesarlas, antes de que pudiera responder, se oyeron gritos desde fuera. ¡Victoria! ¡Se están retirando! El hechizo se rompió. La mano se apartó de mi cara y él se incorporó a pesar del dolor que claramente le causaba. La batalla ha terminado, dijo con la voz volviendo a esa distancia formal, aunque sus ojos seguían siendo cálidos. Deberías descansar, terminé con firmeza. Deja que tus oficiales se encarguen de las consecuencias. Tú ya has hecho tu parte. Me estudió durante un largo momento y luego me sorprendió asintiendo con la cabeza. Quédate conmigo solo un rato. No era una orden, era una petición, casi tentativa, de un hombre que se había pasado la vida dando órdenes y esperando obediencia. La vulnerabilidad que había en ella me desarmó. Por supuesto, dije en voz baja. Me quedaré. Así que me senté a su lado en esa estrecha cama mientras fuera estallaba la celebración, mientras sus guerreros reclamaban su victoria y la manada del norte se retiraba más allá de la frontera con su mensaje recibido. Me quedé con él mientras la adrenalina se desvanecía y el agotamiento se apoderaba de él, mientras su respiración se estabilizaba y el sueño finalmente lo vencía, a pesar de sus esfuerzos por mantenerse despierto. Y cuando dormía plácidamente, con la cabeza apoyada en mi hombro y la mano entrelazada con la mía, me permití reconocer la verdad que había estado evitando. No se trataba solo de un deber, ni solo de compasión o servicio, ni de ninguna de las etiquetas seguras que podría haber aplicado. Era algo mucho más peligroso. Era el comienzo de preocuparme por alguien por quien no tenía derecho a preocuparme, de una forma que no tenía derecho a sentir. El viaje de vuelta a la fortaleza duró 4 días en lugar de 3. Theron insistió en reducir el ritmo para acomodar a los heridos, y nadie discutió con él, ni siquiera el comandante Roth, que claramente quería volver a casa rápidamente para celebrar su victoria como es debido. Pasé la mayor parte de esos días en los carros médicos, atendiendo las heridas que requerían cuidados continuos. El hombro de Theron se estaba curando bien, aunque Vera insistía en revisarlo 2 veces al día y le lanzaba miradas fulminantes cada vez que intentaba esforzarse demasiado. Él soportaba sus quejas con una paciencia sorprendente, aunque lo sorprendí sonriendo cuando ella se daba la vuelta. No volvimos a hablar en privado. Había demasiada gente, demasiadas obligaciones, demasiados ojos observándonos, pero sentía su mirada sobre mí a menudo. Sentía el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotros como la niebla matinal.
La tercera noche, mientras estaba sentada junto al fuego, ayudando a Adrian a clasificar las hierbas, Emma se sentó a mi lado con una expresión curiosa. «El rey te observa», dijo en voz baja, demasiado baja para que los demás la oyeran. «¿Te has dado cuenta?» Mi mano se detuvo sobre la lavanda seca que estaba atando. Él observa a todo el mundo. Eso es lo que hacen los buenos líderes, no así. Ella miró hacia donde él estaba sentado con sus oficiales revisando informes, como si fueras un rompecabezas que él intenta resolver o algo precioso que teme que pueda desaparecer. No supe qué responder a eso, así que no dije nada. Pero esa noche, tumbado en mi cama bajo unas estrellas que parecían increíblemente lejanas, me permití imaginar cómo sería si Emma tuviera razón. Si esas miradas significaban lo que sugerían sus palabras, si lo imposible pudiera de alguna manera convertirse en posible, la fantasía me sostuvo a través del agotamiento y la duda, a través del último día de viaje y la triunfante llegada de vuelta al castillo. Toda la manada había acudido a dar la bienvenida a sus guerreros, aclamando y celebrando la victoria que había reforzado nuestras fronteras y recordado a nuestros enemigos nuestra fuerza. Me escabullí de la celebración tan pronto como pude y regresé a las dependencias del servicio para lavarme los días de viaje y la sangre. Clara me recibió con gritos de alegría y mil preguntas que estaba demasiado cansada para responder adecuadamente. Pero dejé que su charla me inundara, agradecida por lo normal que era. La vida volvió a la rutina. El equipo médico se disolvió y yo volví a mis tareas habituales. Lavar, limpiar, pasar desapercibida. Debería haberme resultado cómodo, familiar, seguro. En cambio, me sentía asfixiada. En aquellos días en la frontera probé algo diferente. Un propósito, una utilidad. La certeza de que mis manos podían salvar vidas, de que mi calma y mi capacidad de reacción en situaciones de crisis importaban. Volver a la monotonía invisible era como intentar meterme en ropa que ya no me valía. Pasó una semana. Entonces también vi a Theon solo desde la distancia en el gran salón durante las cenas formales, cruzando el patio de entrenamiento, hablando con los consejeros, siempre rodeado, siempre ocupado, siempre inaccesible. Me dije a mí misma que era mejor así, que lo que había pasado entre nosotros durante la campaña era solo intensidad y proximidad y la extraña intimidad de la crisis. Que ahora, de vuelta en el mundo ordenado de la fortaleza, con todas sus jerarquías y protocolos, volveríamos a nuestros lugares correspondientes. Pero a altas horas de la noche, cuando no podía dormir, me tocaba con los dedos la cara donde había estado su mano y recordaba sus palabras. La luna me guiaría hacia alguien inesperado. El 15º día después de nuestro regreso llegó una citación. «El rey solicita su presencia en la sala del consejo», dijo el mensajero, con el rostro cuidadosamente neutro. Inmediatamente, mi corazón dio un vuelco. Otros sirvientes dejaron de trabajar para mirar, y sentí el peso de su curiosidad y especulación. Fui, por supuesto. No se rechaza la citación de un rey. La sala del consejo estaba vacía, excepto por Theron, que estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. Se había quitado la túnica formal y solo llevaba una camisa y unos pantalones sencillos, y algo en esa informalidad lo hacía parecer más real, más accesible, más peligroso para mi distancia emocional cuidadosamente mantenida. «Me ha llamado, Majestad». Mantuve mi voz formal y profesional. Se giró y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. No era distante, ni majestuosa, ni controlada, sino cruda, incierta y casi vulnerable. «He intentado mantenerme alejado», dijo sin preámbulos, tratando de convencerme de que lo que sentí durante la campaña fue solo circunstancia. Adrenalina, proximidad. Me quedé paralizada, sin atreverme a respirar. Pero no puedo. Cruzó la habitación lentamente y se detuvo justo fuera de mi alcance. Todos los días me digo a mí mismo que debo dejarte en paz, que debo dejarte volver a tu vida, y todos los días me encuentro buscándote, esperando poder verte, aunque sea por un instante. Theron, su nombre surgió como un susurro.
Tu abuela me dijo que la marca de la luna significaba que encontraría el equilibrio, a alguien que entendiera la contradicción de estar entre dos mundos. Extendió la mano y sus dedos rozaron la mía. No entendí lo que quería decir hasta que te conocí. Soy una sirvienta, dije, aferrándome desesperadamente a la realidad. Tú eres el rey. Esto no puede ser. ¿Por qué no? La pregunta era feroz, casi desafiante debido a la tradición, el protocolo, lo que pensarán los demás. Ahora me cogió la mano por completo, sosteniéndola entre las suyas. He pasado toda mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, siendo lo que todos necesitaban, siguiendo todas las reglas, tradiciones y expectativas. Su otra mano se acercó para acariciar mi rostro, exactamente como lo había hecho aquel día en los cuarteles de los oficiales. Pero la marca de la luna no sigue la tradición. Marca a aquellos que siguen su propio camino, que encuentran su propia verdad. Y mi verdad está aquí mismo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te elijo a ti, si tú me eliges a mí, no al rey, solo al hombre que camina entre mundos y ha encontrado a alguien que entiende lo que eso significa. Esto no podía ser real, no podía estar pasando. Cosas como esta no les sucedían a los sirvientes invisibles con lobos gentiles y sin dones especiales. Pero sus manos eran cálidas sobre mi piel. Sus ojos no contenían más que honestidad. Y la marca de la luna, oculta bajo su camisa, pero presente al fin y al cabo, parecía latir con reconocimiento. Estoy aterrorizada, admití, por esto, por lo que significa, por fallarte. Entonces estaremos aterrorizados juntos. Sonrió, y su rostro pasó de ser severo a hermoso. Tu abuela también me dijo que el verdadero valor no es la ausencia de miedo. Es elegir seguir adelante a pesar de él. Tenía razón. Ella habría dicho exactamente eso. Pensé en todos los momentos que me habían llevado hasta allí. La primera vez que vi su marca y la reconocí por las historias de ella. La forma en que él me había visto cuando yo había pasado años siendo invisible. Cómo su presencia había sacado a relucir una fuerza que yo no sabía que poseía. La sensación de su mano y la mía mientras Vera atendía su herida, anclándonos a ambos. Sí, susurré. Sí, te tendré. Solo Terran, el hombre entre dos mundos. Me atrajo hacia él, con cuidado como si pudiera romperme. Me rodeó con sus brazos y sentí el latido constante de su corazón contra mi mejilla. Sentí su aliento agitar mi cabello. Sentí que la certeza de este momento se asentaba en mis huesos. Habrá desafíos, murmuró contra mi cabello. Oposición, gente que no entenderá ni aprobará. Lo sé, pero no dejaré que nadie te haga daño. No dejaré que menosprecien lo que tenemos. Se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. Ahora eres mía, mi equilibrio, mi otra mitad, y yo protejo lo que es mío. La posesividad de su voz debería haberme asustado. En cambio, me hizo sentir segura por primera vez en años. Durante los meses siguientes, cumplió su palabra. Cuando el consejo se opuso a que una sirvienta fuera la compañera elegida por el rey, los silenció con una autoridad que no admitía réplica. Cuando se extendieron rumores entre la manada sobre mi inadecuación, me reclamó públicamente en la siguiente reunión de luna llena, marcándome como suya ante testigos. Y cuando su madre, la antigua reina, formidable y tradicional, exigió saber qué creía que estaba haciendo, me llevó a conocerla y le permitió verlo por sí misma. Me estudió durante un largo e incómodo momento, sin que sus agudos ojos se les escapara nada. Luego sonrió de verdad, y dijo, Celeste me dijo hace años que mi hijo necesitaría a alguien lo suficientemente gentil como para suavizar sus asperezas y lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Pensé que estaba siendo críptica, ahora veo que estaba siendo precisa. La vida como compañera del rey no era fácil. Había ceremonias que aprender, protocolos que dominar, expectativas que manejar. Pero Theron era paciente y Vera, ascendida a jefa de sanidad y mi inesperada aliada, me apoyaba con firmeza. Incluso el comandante Roth, brusco e intimidante, me trataba con un respeto que parecía ganado, más que obligatorio. Seguí trabajando con el cuerpo médico,
desarrollando mis habilidades bajo la exigente tutela de Vera. Eso me dio un propósito más allá de mi relación con él y me permitió servir a la manada de una manera que me parecía fiel a mí misma. Y en las noches tranquilas, cuando el deber y el protocolo nos liberaban, Theon y yo subíamos juntos a las murallas. Nos quedábamos bajo las estrellas y la luna creciente, con sus brazos alrededor de mí, y hablábamos de todo y de nada, de la soledad del liderazgo y el valor de la gentileza, de caminar entre mundos y encontrar un hogar en otra persona. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté una vez, meses después de que todo hubiera cambiado, de que me eligiera a mí en lugar de a alguien más adecuado. Me hizo girarme hacia él, con sus ojos grises, feroces y cálidos a la vez. Nunca, dijo con firmeza. Tú me diste algo que nunca pensé que tendría. Alguien que ve mis dos lados y los ama por igual. Alguien que entiende que la fuerza y la gentileza no son opuestas, sino complementarias. Apoyó su frente contra la mía. Tú eres mi equilibrio, Ara, mi guía lunar, mi hogar entre mundos. Y allí, en sus brazos, bajo las estrellas y la luna creciente que había marcado nuestros caminos, finalmente comprendí lo que mi abuela había intentado enseñarme hacía tantos años, que estar entre dos mundos no era una debilidad, era un don, que la dulzura y la fuerza podían coexistir en un mismo corazón, que a veces las personas más invisibles eran las que llevaban las luces más brillantes, esperando solo a que alguien las viera tal y como eran. Me habían encontrado, me habían visto, me habían elegido, y yo había elegido a cambio, no solo a un rey, sino a un hombre que caminaba entre mundos y entendía que los espacios entre ellos eran donde residía la verdadera magia. Nuestra historia acababa de empezar, pero era nuestra. Escrita a la luz de la luna y marcada con la media luna, construida sobre el entendimiento y fortalecida por la elección. Y eso era más que